Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Como siempre, para mí es un placer inmenso estar compartiendo con ustedes semana tras semana, llevándoles ese mensaje de amor, llevándoles ese mensaje de esperanza, ese mensaje de misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Empezando desde mi propia persona, a mi familia, y ese mensaje se sigue llevando a las demás personas. Vamos a ir compartiendo, como digo siempre, esta reflexión para que más personas se beneficien de ella. El tema que vamos a discutir en el día de hoy se llama el precio de seguir a Cristo. A medida que se vayan conectando, me van diciendo amén, van saludando, van diciendo de dónde se están conectando, pues para saber. Vi que se conectó ahí de Maldonado, Dios te bendiga. Miguelina White, alguien de apellido Fernández, Marta Fernández me parece que se había conectado. Pues vamos a comenzar a compartir esta reflexión a los diferentes grupos. Quiero agradecer a la parroquia San Rafael Arcángel de Quebradillas, Puerto Rico. Ayer participamos del retiro cuaresmal, Si conocieras el don de Dios. Un retiro en donde participaron aproximadamente 250 personas. Y eso es una bendición. Se derramó la gracia de Dios, se derramó el Espíritu Santo. De verdad, fue un retiro brutal, un retiro brutal. Vamos a seguir compartiendo a los diferentes grupos. También me gustaría que me dijera desde dónde nos estás viendo y los temas que gustaría que nosotros compartiéramos aquí en estas reflexiones. También puedes hacer las peticiones de oración. Las peticiones de oraciones nosotros las hacemos y hay un grupo grande de intercesores que están constantemente orando por mí y orando por cada una de sus peticiones, y aparte también las presentamos en la iglesia. O sea, las oraciones se hacen, no se quedan, Marta Ramírez, Dios te bendiga, no se quedan escritas solamente ahí en el papel, ahí en el celular. Las oraciones se hacen. Marta Fernández, Dios te bendiga, a ti también. Estamos terminando de compartir. Le doy gracias a los diferentes grupos que me permiten compartir estas reflexiones para que llegue a más personas. Estamos viviendo unos momentos en donde hay que evangelizar. Hay que evangelizar. Así que estamos todos formando parte de ese ministerio, de eso que el Señor nos envió a llevar ese mensaje. Así que entiendo que ya yo compartí a los diferentes grupos. Les doy la bienvenida a los nuevos que se están conectando. El tema que vamos a discutir hoy tiene como título el precio de seguir a Cristo. El precio de seguir a Cristo. Yo estoy seguro que la meta de cada uno de nosotros como cristianos es llegar a la salvación, alcanzar a la salvación, estar cara a cara frente al Padre. Esa es la meta mía y yo estoy seguro que esa es la meta de cada uno de los que están aquí viendo esta reflexión. Y realmente de eso es lo que se trata nuestra esperanza, de eso se trata nuestra fe. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos cómo hacer para seguir a Cristo. Muchas veces podemos pensar de que es algo imposible, que es algo inalcanzable. Saludos, Coquín, Dios te bendiga.
pensamos que es algo inalcanzable. Como cristianos, nosotros tenemos que tener como modelo a Jesús, como modelo a Cristo. Ser imitador de Cristo. Cuando nosotros imitamos a una persona, nosotros tenemos que conocerla. Imitar es conocer a esa persona, es hacer las mismas cosas que esa persona hizo. Esa persona que nosotros tomamos como modelo. Pues entonces, si nosotros como cristianos, nuestro modelo debe ser Cristo, pues tenemos que llevar una vida lo más parecida a la vida que llevó Cristo. Realmente es seguir a Cristo, seguir por ese mismo camino que Él ya andó, ese camino que Él nos dejó ya marcado con su sangre. Entonces, Cristo nos da a nosotros la respuesta. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús nos dice: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que tome su cruz y me siga. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que tome su cruz y me siga. De momento resulta como que impactante, resulta chocante ese verso que yo te acabo de decir, pero vamos a ir analizando poco a poco para que nosotros entendamos el mensaje que Jesús nos quiere decir con esas palabras que son fuertes. Claro que sí, son fuertes. Pero es la respuesta que Jesús nos da a nosotros para seguirlo. Esa primera parte nos dice: el que quiera ir en pos de mí. Esa es la invitación personal que Jesús nos hace a cada uno de nosotros para seguirlo. El que quiera ir en pos de mí, el que quiera seguirme. Es decisión nuestra aceptar esa invitación o rechazarla. Nosotros somos quienes escogemos el camino por el cual nos vamos. Como dice la palabra, nos vamos por el camino ancho, que es el que lleva a la perdición, que es el camino fácil, el camino del egoísmo, el camino de la infidelidad, el camino de la mentira, el camino de los placeres mundanos, el camino de la maldad, que nos lleva a la perdición. O vamos entonces por el camino estrecho, que es el camino que nos lleva a nosotros a la salvación, que es el camino del amor, que es el camino de la entrega, que es el camino de la fidelidad, que es el camino de la caridad, es el camino del perdonar. Y ese que puede ser difícil, ese caminar, es el que nos va a llevar a nosotros a la salvación. Entonces, esa invitación Jesús nos las hace a nosotros. Esa invitación Jesús me la hizo a mí y te la hace a ti en este momento, en esta noche. Cada día tú tienes que responder esa invitación que Cristo te hace de seguirlo, si tú quieres seguirlo. Entonces, está en manos de nosotros el aceptar o rechazar esa invitación que Jesús nos hace. Si no quieres aceptar la invitación, si no quieres ir en pos de Él, no quieres seguir a Jesús, pues hasta aquí llega entonces la reflexión para ti, ¿verdad? Pero si tú quieres seguir entonces a Jesús y acepta esa invitación que Él te hace, pues vamos a la otra parte. Nos dice que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo es renunciar a nuestra voluntad para poder aceptar y vivir fielmente la voluntad de Dios. Tenemos que renunciar a nuestras ataduras, renunciar
a las cosas que nos mantienen esclavos, desprendernos de todo, renunciar a las seguridades humanas. La cuestión es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que solamente necesitamos de Dios. Solo Dios basta. Solo Dios es necesario para nuestra vida. Aquí no importan los títulos universitarios, aquí no importan las posiciones, aquí no importa el poder, aquí no importa el dinero, aquí no importa la riqueza. Nada de eso te va a llevar a la salvación. Quien único te va a llevar a la salvación es Cristo. Entonces, tenemos nosotros que darnos cuenta y realizar en nuestro interior de que solamente necesitamos de Dios, solo Dios basta. Negarse a uno mismo es sacarnos del trono, porque realmente muchos vivimos en egoísmo, pensando en nosotros mismos. Pero entonces es sacarnos a nosotros del centro de nuestra vida, que nuestra vida no sea en torno a nosotros, y darle ese espacio a Dios. Borrar entonces ese yo dominante y permitir que sea Dios quien surja en nuestra vida, que sea aquel que domine nuestra vida. Cuando nosotros renunciamos a nuestra voluntad, más fácil nosotros podemos cumplir y obedecer la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces somos tercos y nos empeñamos en hacer lo que nosotros deseamos, hacer lo que queremos. Y nos podemos entonces apulsear con Dios. Nos ponemos entonces a pulsear con Dios sin darnos cuenta de que la voluntad de Dios es la que se va a realizar. Entonces, ese negarse a sí mismo es ese negarse como hizo María cuando se le aparece el ángel Gabriel que le da ese mensaje. Que ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. O sea, ella está renunciando a su vida, ella está renunciando a sus planes, ella está renunciando a sus deseos. ¿Para qué? Para aceptar voluntariamente a que Dios realice sus planes en su vida. Renunciar a su voluntad como renunció Jesús en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, que estaba haciendo oración, que estaba tan ansioso, por así decir, que hasta la sangre brotaba de su piel. Y le dice, Padre, aparta de mí este cáliz. O sea, no quiero seguir ya con esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Negarse a sí mismo es entregarse su vida y decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego lo que tengo, te entrego el control de mi vida y para que seas tú quien actúes en ella. Te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, Señor. Te acepto como dueño y Señor de mi vida, como dueño y Señor de mi existencia. Eso es negarse a sí mismo. Entregar su voluntad para que Dios actúe en tu vida. Porque muchas veces no nos damos cuenta que los planes que Dios tiene para nosotros son muchísimo mejores que los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos. Darnos cuenta de que Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que pensar, tenemos que actuar, tenemos que vivir, tenemos que sentir como Jesús. Darnos cuenta que de igual manera que nosotros necesitamos de muchas cosas, como por ejemplo del celular, de la computadora, del carro, de muchas cosas, tenemos que descubrir de que solamente necesitamos de Dios, de que Dios solamente es necesario. Solo Dios basta. La otra parte que
que Cristo nos dice es, después que nos hayamos negado a nosotros mismos, después que nosotros hayamos aceptado la voluntad de Dios, nos invita a tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz es padecer con amor y humildad. ¿Y qué es la cruz para nosotros? Realmente son los problemas, las situaciones, las enfermedades, las diferentes cosas que nosotros nos enfrentamos en nuestro diario vivir que nos causan malestar. Sin embargo, Dios nos da fortaleza para poder sobrellevar esa situación. Pero lo que pasa es que cuando tenemos nosotros esa situación, nos asalta el miedo, nos asustamos, nos cegamos. Y cuando se nos presenta una situación, ya Dios nos da la gracia, nos da la fortaleza para poder vencerla. Entonces, quiero decirle aquí a este hermano que está tratando de evitar que se lleve este mensaje. Aquí nosotros solamente hablamos de Dios, del creador del universo, del Dios amor, del que nos ama. Si quieres con tus payasadas tratar de interrumpir este mensaje, pues realmente no es el foro, y de ese Dios que tú quieres que yo hable, pues aquí no lo vas a conocer. Solamente aquí vamos a hablar de nuestro Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pues entonces, cuando Dios nos presenta una situación, nos da la gracia para poder vencerla. Y nos da la cruz del tamaño que Él sabe que nosotros vamos a poder con Él. No nos da a nosotros una situación más fuerte, una cruz más fuerte que nosotros no podamos con ella. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación para nosotros. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios siempre nos da la fortaleza para vencer la situación que a nosotros se nos presenta. Y tenemos entonces que vivir esa situación con amor, con humildad. Entonces, muchas veces las personas arrastran su cruz, las abandonan, las dejan ahí, pero a nosotros nos corresponde, tenemos que luchar, tenemos que trabajar esa situación venciendo que Dios no nos ha dejado solo. Darnos cuenta que a nosotros, que es algo que nos pasa, que pasa desapercibido, que el sufrimiento a nosotros nos acerca más a Dios, nos acerca más a la oración. Si sabemos vivirlo con amor, si sabemos vivir esa entrega. Si no fuera por el sufrimiento, tomando aquí el ejemplo del hijo pródigo, si no hubiera sido por el sufrimiento, por el hambre que él sintió, el hijo no hubiera regresado a los brazos del Padre. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos la situación que estamos viviendo en este momento. No sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que está buscando es que nos acerquemos más a Él en oración. Que le pidamos fortaleza para poder sobrellevar esa situación que nosotros estamos viviendo. Que busquemos consuelos en Él, para que nos envíe ese espíritu consolador. En esos momentos de dolor, en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de desespero, en esos momentos en donde nosotros sentimos que estamos por perderlo todo, Dios nos está llamando. Dios está esperando por nosotros para que nos acerquemos a Él, para Él consolarnos, para darnos amor, para darnos fortaleza. Y si la situación que tú estás pasando en este momento es grande, quiere decir
que más grande va a ser la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Ahora mismo, no sé la situación que tú estás pasando, una enfermedad de salud, problemas económicos, problemas con la familia. Dios quiere que te acerques más a Él en oración, porque si Dios te está permitiendo vivir esa situación es porque ya Él te ha dado la gracia para vencer. Entonces nos toca a nosotros descubrirla, nos toca a nosotros reclamarla mediante la oración. Tenemos entonces que acercarnos más a Él, tenemos que confiar más en Él, confiar en Él de manera absoluta, porque sabemos que en el nombre del Señor vamos a vencer esa situación que se nos está presentando. Y si nos sentimos entonces desesperanzados, si nos sentimos nosotros que estamos angustiados, Dios está esperando para que nos acerquemos a Él, porque Él quiere consolarnos, que Él está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Y recuerda que mientras más difícil, mientras más complicada es la situación que tú estás viviendo, más grande es la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Siempre tenemos que recordar que los planes que Dios tiene para nosotros son mejores que los planes que nosotros tenemos. Tenemos que darnos cuenta de que Dios tiene el control de todo. Que Dios tiene el control de todo. Dios es el creador de todo. Entonces, la cuarta parte del verso que hablamos es: y me siga. Seguir a Jesús con la cruz. Es ir por ese camino que Él nos dejó marcado con su sangre. Todos tenemos diferentes situaciones, vivimos diferentes problemas día a día. Todos nos enfrentamos a la cruz de nuestros días. Diferentes situaciones, diferentes problemas. Pero en diferentes partes de la Biblia nos dice: no tengas miedo, solo ten fe. Tenemos nosotros que vivir esa situación con amor. Aunque nosotros no entendamos lo que sucede. Porque yo digo que a Dios nosotros no tenemos que entenderlo. Solamente tenemos que creer en Él, confiar en Él. Confiar en Él. Entonces, mientras más nosotros confiemos en el Señor, más fácil a nosotros se nos va a hacer llevar ese camino de la cruz. Se nos va a hacer más fácil poder cargar la cruz, se nos va a hacer más fácil seguir caminando detrás de Jesús. Y esa es la invitación que Él nos hace. Entonces, tenemos nosotros que darnos cuenta que en el transcurso de nuestra vida Dios nos ha presentado, nos hemos enfrentado a diferentes cruces. Y muchas veces nosotros no hemos actuado, no hemos enfrentado, no hemos sabido enfrentar esa situación como se supone que la llevemos. Otra cosa bien importante, hermano, es que no nos desesperemos. Que no nos desesperemos por la situación que nosotros estemos pasando. No nos desesperemos, no nos sintamos solos. Tenemos que darnos cuenta de que Dios nos está a nosotros acompañando en cada momento. No nos ha dejado solos. Y evitar comparar las cruces. Evitar comparar la cruz tuya con la cruz del hermano, con la cruz de la persona que está a tu lado. Porque cada cruz es diferente. Y ese es el mensaje que el Señor nos dice. Esa es la invitación que Jesús nos hace. Que si queremos seguirlo, tenemos entonces nosotros que
que liberarnos de las ataduras, liberarnos del rencor, liberarnos del egoísmo, liberarnos de muchas cosas que no nos permiten seguir hacia adelante. Entregarle a Él nuestra vida, entregarle a Él el control de nuestra vida, entregarle a Él el control entregarle todo lo que tenemos, entregarle a Él todo lo que somos, reconociendo que lo que somos, que lo que tenemos es porque Él así nos los ha concedido. Entonces, en este momento, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darnos cuenta que solamente estás tú frente a Jesús, que estás tú junto a Jesús. Y vamos a pedirle a Dios Padre que nos envíe el Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos presente las diferentes cruces que nosotros hemos tenido y la manera en que nosotros nos hemos enfrentado a ella. Que nos presente la cruz, la situación que estamos viviendo en este momento. Y que nos presente la solución, que nos presente la respuesta, que nos dé la fortaleza. Padre Santo, misericordioso, te damos gracias, Señor, por esa oportunidad que tú nos has dado. Te pido, Señor, que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos descubra la situación que estamos viviendo en este momento. Nos descubra cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos dé fortaleza, que nos dé voluntad, para poder sobrellevar con amor esa situación. Porque nosotros sabemos, Padre Santo, que sin ti no somos nada. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Que tú nos das la fortaleza. Que tú nos llenas de amor. Que tú nos das consuelo. Que tú nos das la paz. Por eso, Señor, confiamos en ti, en tu amor, en tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos ilumine. A ti, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Este es el mensaje que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Nos está invitando a seguirlo.
Nos está diciendo, si lo queremos seguir, mira, vamos a romper con esas ataduras, vamos a romper con el rencor, vamos a romper con la envidia, vamos a romper con el egoísmo. Vamos a entregarle al Señor y aceptarlo como dueño y Señor de nuestra vida, entregarle nuestra voluntad, entregarle todo lo que somos para poder seguirlo con amor, con humildad. Y en esos momentos en que tú veas que la situación tuya está, no tiene solución, confía en el Señor. Confía en el Señor. Así que les dejo con este mensaje. Les pido pues que compartan esta reflexión para que lleguen a las demás personas. Y siempre pues que seamos testigos de ese amor. Seamos testigos y compartamos nosotros ese amor, esa misericordia que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Así que recuerden compartir esta reflexión y nos vemos entonces la próxima semana y que Dios los bendiga a cada uno de nosotros y recibamos la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches.